Como comentabais, Almagro es el líder en la monetización de la vivienda de las personas mayores, ofreciendo una solución socialmente responsable a través del producto de la vivienda inversa. Con ello hemos construido una cartera consolidada ya de alta calidad, con a día de hoy algo más de 100 viviendas en las zonas prime de Madrid, principalmente en los barrios Salamanca, Chamberí y San Martín. Además compradas a unos precios atractivos de adquisición, con una media en precio de compra-venta de un descuento del 30% sobre el valor de tasación. Gracias a ello podemos ofrecer un atractivo binomio de rentabilidad-riesgo, es decir, con una rentabilidad superior al 9% anual a nivel de NAV por acción, pero con un activo de gran calidad como es el residencial prime. Y dentro de lo que es una plataforma de crecimiento probada, es decir, esta compañía es una compañía en la que viene creciendo continuamente a ritmos altos debido a ese gran crecimiento que existe en nuestro mercado, y que además contamos con un plan estratégico sólido y con unos accionistas de referencia que nos acompañan en este plan. Voy a empezar dando un poco unas pinceladas sobre el entorno que todos conocemos, demográfico socioeconómico. En España existen más de 9 millones de mayores de 65 años, de los cuales más del 90% tiene su vivienda en propiedad, de los cuales más del 85% de todo su ahorro está centrado en la vivienda. Y además más del 70% dependen financieramente a nivel de ingresos del Estado, de una pensión que en más de 2/3 supone un importe inferior a 1.300 euros al mes, ¿no? Con estas condiciones, un producto de monetización de la vivienda, ese principal ahorro acumulado del colectivo de más de 65 años, pues ya es un mercado interesante. Pero es que además se da el envejecimiento poblacional que todos conocemos, que hace que esos 9 millones de personas dentro de 20 años van a ser 14 millones, ¿no? O sea, un crecimiento del 50%. Es importante tener en cuenta las razones por las que las personas mayores quieren al final monetizar y vender su vivienda, ¿no? Hacer esa licuación de ese ahorro en una vivienda que es un activo ilíquido, porque es un activo donde están sentados y viviendo, pero no pueden disponer de ese patrimonio ahorrado, ¿no? Entonces, hay 3 razones principales. La primera es una razón económica. La segunda es una razón fiscal, es decir, la gran parte de ese colectivo lo que tiene es un ahorro acumulado a lo largo del tiempo que tiene unas plusvalías latentes bastante importantes, y que en España existe una exención fiscal sobre las plusvalías de la vivienda principal para los mayores de 65 años, con lo cual eso es una razón también en muchos casos de por qué quieren vender su casa, ¿no? La tercera razón es una razón de planificación familiar. Al final, en gran parte, yo creo que la sociedad ha ido cambiando en ese sentido. Ya casi muy poca gente o casi nadie piensa que va a acabar viviendo en la casa de sus padres, y que todos somos conscientes de que esa vivienda en una futura herencia, pues muchas veces viene a ser una fuente de problemas entre la familia, ¿no? Sobre todo cuando ya hay varios hijos. Entonces, dentro de esas razones por las que las personas quieren monetizar esa vivienda, pero al mismo tiempo seguir viviendo en ella, nosotros analizamos el mercado cuando empezó Almagro hace 4 años, y quisimos ofrecer un producto disruptivo, ¿no? Y un producto disruptivo que está basado en lo que es la vivienda inversa, que os voy a explicar. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros también analizamos el mercado y la entrada hace 4 años, vimos que en mercados como en Francia o en Reino Unido, que son mercados mucho más avanzados en este tipo de productos,
se estaban moviendo entre 4.000 y 5.000 millones de euros en transacciones al año y en España no se estaba desarrollando ni el mismo tamaño ni velocidad, en parte por la oferta existente de productos, ¿no? Entonces, con todo ello, nosotros vimos que los productos que normalmente se ofrecían para este segmento o para cubrir esta necesidad eran, por un lado, la hipoteca inversa, que para que os hagáis la idea, la hipoteca inversa en sí no es un producto de monetización, es un producto de financiación. ¿Qué quiero decir con esto? Al final, la hipoteca inversa lo que funciona es que tú tomas prestado un importe en función de un colateral que es tu vivienda, pero no has monetizado y no has solventado esa necesidad o esa voluntad de venta, ¿no? Por otra parte está la nueva propiedad. La nueva propiedad lo que tiene es que es un producto que está pensado a longevidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que una persona de hoy en día de 75 años al final está vendiendo esa nueva propiedad de la casa y está dejando al antiguo propietario como usufructuario, pero funciona si esa persona se va a quedar hasta el final de sus días en su casa. Si por lo que sea sus condiciones cambian y a los 2 años se quiere ir porque quiere ir a vivirse con un familiar, pues habría hecho en lo que se dice un mal negocio porque no recibe ningún tipo de complemento de precio. Con todo ello, nos lanzamos en el mercado con un producto mucho más flexible, mucho más adaptable a cada persona, y eso es la vivienda inversa. La vivienda inversa, lo bueno que tiene es que está compuesto por un importe en el momento de la compra. En ese momento de la compra, al mismo tiempo, se está reteniendo un alquiler futuro para el uso de ese contrato de alquiler de esa persona. Y si las condiciones de esa persona cambian a lo largo del tiempo, en muchos casos, pues lo que he comentado, ¿no? Que se quieren ir a vivir con un familiar, que a lo mejor necesitan ayuda o necesitan asistencia y se van a una residencia, pueden recuperar un importe por ese alquiler no disfrutado, que es lo que le falla precisamente a la nueva propiedad, ¿no? Entonces, con todo esto, es un producto mucho más completo, mucho más flexible, con una eficiencia fiscal y sobre todo es muy importante en el que nos podemos adaptar muchísimo a las necesidades de cada persona individualmente, porque nosotros al final podemos hacer en esa fórmula de un desembolso y un alquiler futuro, podemos hacer una combinación que permita en algunos casos hacer más desembolso y más alquiler o hacer menos desembolso y menos alquiler, lo cual permite flexibilidad y adaptarnos a lo que quiere cada uno, ¿no? Con esta concepción de un producto disruptivo, un producto que sobre todo funcione para el colectivo al que queremos dirigirnos, pues en esta evolución desde nuestro inicio hemos ido adquiriendo una cartera de viviendas en las principales zonas prime de Madrid, ¿no? Aquí tenéis el mapa de los activos a cierre de marzo, que era un conjunto de 88 viviendas invertidas principalmente en, como podéis ver ahí en ese mapa y en el gráfico a la derecha, con un componente 94% en activos prime, principalmente por los barrios donde más pisos y volumen invertido tenemos, es el barrio Salamanca, San Bernat, San Martín, Centro, etcétera. Todos estos activos están comprados con un precio euro metro cuadrado de adquisición de 3.144, que eso es un descuento del 30,4% respecto al valor de tasación realizada en ese momento de compra y con una edad media de nuestros inquilinos de 87,5 años. ¿Vale? En esta siguiente diapositiva, lo que aquí venimos a expresar es de esos 88 activos que hemos visto anteriormente, cuál es el retorno esperado de esa cartera, ¿no? Este es el conjunto de esos 88 activos. Lo bueno que tiene este modelo de negocio es que está basado en que yo el día que voy a hacer esa compra de esa vivienda conozco un descuento al que he realizado esa compra sobre el valor de mercado en ese momento,
conozco el alquiler futuro, además a largo plazo, con un inquilino que no va a rotar, que se va a quedar en esa casa, que encima es un inquilino de gestión operativa muy fácil y que me permite tener la alta ocupación, muy baja rotación y ningún riesgo de impago. Y al mismo tiempo conozco una financiación que estoy haciendo al realizar esa compra. Con lo cual, las tres palancas principales de este negocio, que es el descuento, que es un descuento del 30% en el caso de la cartera actual, que se va reduciendo ese descuento a lo largo de una longevidad. El alquiler y la financiación, los tres los conozco el día de la firma y esos, a día de hoy, en nuestra cartera, pues vienen a ser un 4,7% de retorno anual por descuento, un 1,9% de alquiler y con eso llegamos a un 6,5% neto de todos los gastos de esos activos y con el apalancamiento estamos por encima del 10%, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de atractivo? Que ese 10% en un mercado vivienda prime, Madrid, activos como hemos contado, Barrio Salamanca y otras zonas, viene a ser nuestro retorno algo superior al doble de lo que podría adquirirse bajo un modelo normal de vivienda en alquiler, ¿no? Además de esto, hay varias palancas que como nosotros no conocemos el día notario, pero que sí que pensamos que pueden aportar valor dentro de nuestra inversión, pues está una revalorización futura de la vivienda a lo largo de un periodo medio-largo plazo, un reposicionamiento o un CAPEX invertido en los activos, que no nos olvidemos que son activos que están en un estado usado de personas mayores que es relativamente fácil con un CAPEX bien controlado darles valor para reposicionarlos en alquiler o en venta y también con una visión de que al final pensamos que estos retornos también se podrían mejorar con una gestión de rotación activa de los pisos, ¿no? No hay que olvidar que estos pisos son con un contrato de alquiler y que existe en un mercado de inversores secundarios en estas zonas prime en la que se pueden vender los pisos como un piso en rendimiento y de hecho la única venta que hemos realizado hasta la fecha ha sido así, es decir, ha sido un piso que tenía un contrato de alquiler como nuestros inquilinos y que se ha vendido como un producto de rentabilidad porque es un activo prime y con un retorno también atractivo para el que lo compra. Con ello, lo que queremos también comunicar es muy importante, eso es la foto hasta de dónde estábamos a cierre de marzo y nos hemos marcado un plan estratégico a 3 años que está basado en varios pilares, ¿no? El primer pilar es queremos aumentar el ritmo de inversión y sobre todo un ritmo de inversión que venimos acelerando ya en los últimos 12 meses significativamente. Para los próximos 3 años, es decir, el periodo 2021-2023, lo marcamos en un objetivo de invertir 250 millones de euros. Esos 250 millones de euros serían 50 millones este 2021 y un crecimiento cercano al 50% en los próximos años, manteniendo la misma política de inversión actual. Es decir, nosotros al conjunto de la cartera le pedimos una TIR mínima de un 6% pre-apalancamiento y pre todos los factores que hemos dicho que no conocemos el día del notario. Es decir, este 6% viene a equivaler a lo que hoy en día en la cartera es un 6,5%. Queremos hacer una expansión fuera de Madrid, en las principales capitales de España, donde hay activos prime, igual que el perfil de los barrios, como hemos comentado, de Salamanca, Chamberí, en otras provincias. Somos conscientes de que esos activos o esos barrios prime en otras capitales son mercados más reducidos y, por lo tanto, Madrid seguirá siendo siempre el gran componente de mayor peso de la cartera y esa zona fuera de Madrid pues debe representar entre un 20 y un 25% como mucho de lo que es la cartera total.
objetivo de apalancamiento del 50%, igual que tenemos actualmente, ¿no? Otro de los pilares importantes es esa gestión activa de la cartera de inmuebles, es decir, nosotros nos hemos venido en los últimos años a hacer un ritmo de inversión importante, continuaremos a hacer un ritmo de inversión también importante, pero ya también empezamos a tener una cartera de activos que empiezan a ser potenciales activos para la rotación, ¿no? Entonces, como hemos comentado antes, en la forma de explicar nuestros retornos, una gestión muy activa del portfolio de la cartera, ya sea a través de pisos individualmente o a través de una cartera de activos. Pensamos que en el mercado de inversores tiene su atractivo y queremos ir maximizando esa rotación de activos y incrementando lo que es nuestros retornos por encima de esos números que decíamos antes de lo que es el 10% anual a nivel de portfolio. A todo ello, una de las grandes ventajas que tenemos a nivel de Almagro es que hemos ido creando un modelo muy escalable y muy, en cierta manera, un poco estandarizado a nivel de procesos, pero muy personalizado a nivel de ofertas, y eso es algo que nos da una cierta ventaja para poder replicar este modelo en mayor volumen. Y ya, por último, la parte más importante y al final, lo que es el pilar de nuestro plan estratégico, la propuesta de valor para los accionistas, ¿no? Entonces, nosotros vemos en este periodo un crecimiento de al menos el 9% el NAV por acción. Históricamente hemos venido creciendo al 9% y pensamos que al menos tenemos que crecer ese 9%, que ese 9% no tiene en cuenta ninguna de las variables que hemos comentado antes, ni la dolarización de los pisos, ni una gestión activa de la cartera vía rotación, ni un valor añadido en ese CAPEX y reforma de pisos. Con lo cual, hay un potencial upside que no queremos cuantificar a día de hoy, pero que existe ahí. Y luego, en cuanto para nosotros es muy importante el que al final seamos una acción que tenga visibilidad, una acción que sea líquida, una acción que tenga el mayor número de accionistas. Esto siempre ha sido desde el principio una SOCIMI abierta a todo tipo. Tenemos en nuestro accionariado inversores institucionales, compañías de seguros, como puede ser Mutualidad de la Abogacía, Seguros Preventiva y algún que otras compañías de seguros más. Pero al mismo tiempo tenemos inversores que tienen invertidos pues, 100, 1.000 euros, etcétera, ¿no? Para nosotros es una clave de que si somos una sociedad con una base amplia de accionistas, comunicamos activamente, ha empezado la cobertura del valor por 3 casas de análisis, se ha incorporado una persona exclusivamente para comunicación con inversores. Queremos justamente ir fomentando esta mayor liquidez de la acción que permita justamente ponerla en valor. Lo bueno de nuestro modelo de negocio es que el retorno, como hemos dicho, es muy predecible. Nuestro crecimiento se viene a hacer de NAV, básicamente cada mes somos conscientes de lo que crece porque crece por una parte por la parte de alquiler y crece otra parte por la reducción del descuento según se va acortando la longevidad o la no disposición de esos inmuebles por un contrato de alquiler, lo cual pues eso nos permite, por ejemplo, efectivamente hoy hemos publicado un NAV a cierre del mes de abril, en el cual pues, nuestro NAV ha evolucionado de 1,29 a 1,35 en este periodo de 4 meses y es algo que podemos realmente predecir y ver cada mes, ¿no? Eso queremos que con la liquidez se acaba, y con una buena comunicación se acabe reflejando en la acción a lo largo del tiempo. Muy importante también es que estamos cotizando ahora en el segmento de BM Growth y en la modalidad de fixing, pero por la ampliación de capital que tenemos en curso estaremos en la modalidad de continuo y nuestra ambición al final a medio plazo es acabar cotizando en el mercado continuo, ¿no? Y luego un tema muy importante es de poder explicar al final que nosotros somos una sociedad que nació con un producto socialmente responsable, que eso forma parte de lo que es inherente a nuestra idea y dentro de nuestro modelo de producto, que es la clave para el éxito y el desarrollo del negocio, y queremos reforzar esa comunicación de lo que nosotros hacemos en esa materia, ¿no?
Y de hecho, al final nosotros como modelo de negocio somos un modelo de negocio directamente socialmente responsable por la parte social, ofreciendo ese producto que viene a cubrir una necesidad social cada vez mayor y que seguirá siendo mayor en los próximos años. Por la parte medioambiental es muy importante que nosotros, esos pisos en los que nos encontramos en el momento en el que nos entrega el inquilino esa vivienda, cuando se libera un piso en el que tiene un consumo energético muy deficiente, estamos hablando de que a nivel de certificados energéticos siempre están en las escalas más bajas, y que nosotros en esa adecuación de la vivienda con un CAPEX lo que venimos a hacer es una mejora de al menos el 50% del consumo energético de esas viviendas. Teniendo en cuenta que la vivienda es una de las principales fuentes de emisión de CO2, pues es una contribución significativa dentro de lo que es nuestro portfolio a esa mejora. Y la última es el sólido gobierno corporativo, es decir, nosotros contamos que tenemos la suerte y de tener confianza tanto a inversores, como hemos comentado, de compañías de seguros, family office, y que tenemos con un sólido gobierno corporativo en el cual, además, a pesar del tamaño en el que nosotros tenemos, hemos conseguido montar un sólido gobierno corporativo con diferentes comisiones delegadas del Consejo, tanto comisión de auditoría, nombramientos, una comisión ejecutiva en la que hay una mayor presencia de los que no son gestores de la compañía y que se reúne cada semana para tomar decisiones de la compra-venta de pisos, ¿no? Y por concluir, pues, quería aprovechar para informar de lo que es la situación actual de nuestro proyecto, de cómo vamos en ese plan estratégico a financiarlo. Hemos anunciado una ampliación de capital que ha sido aprobada por nuestra Junta de Accionistas el pasado viernes. Estamos a la espera de la autorización por la CNMV para la ampliación, que esperamos que sea en estas próximas semanas. Y con ello tendremos una ampliación de capital ya en curso en este mes de junio, ¿no? El importe de la ampliación es de hasta 50 millones de euros, a un precio de 1,25 euros por acción, que viene justamente a cubrir estas necesidades de inversión que tenemos nosotros ahora mismo en nuestro pipeline. O sea, nuestra idea de esta ampliación de capital es invertir ese importe en los próximos 12 meses para poder acometer el pipeline que tenemos a día de hoy. Es decir, a cierre de marzo el pipeline que teníamos de oportunidades era algo superior a 200 millones de euros y lo que queremos hacer es invertir esos 50 millones de euros de la ampliación en esos próximos 12 meses. Esta es la quinta ampliación de capital de la sociedad. Todas las anteriores han sido sobresuscritas. Hemos conseguido invertir el dinero que hemos levantado en periodos de menos de 12 meses y en este caso pues, esperamos justamente hacer lo mismo. Y para concluir sobre esta parte, pues tenemos compromisos de parte de los accionistas actuales, los miembros del Consejo, que quieren apoyar y seguir apoyando la sociedad de la misma manera que lo han venido haciendo en anteriores ampliaciones de capital. Pero un énfasis que ponemos mucho en esta ampliación es que nos gustaría tener con el máximo número de nuevos accionistas posible y aumentar esa base inversora. Y aquí hemos concluido lo que es un poco la presentación, así que aprovechemos para hacer esa parte de preguntas que podáis tener. Fenomenal, Francisco. Pues muchísimas gracias. Una presentación muy clara y muy completa. Y como dices, pues lo mejor es que dar paso a las preguntas, a ver si la audiencia se anima. Pues adelante. Bueno, parece que de momento no, estamos tímidos. Si queréis, pues voy empezando yo, a ver si siguen el ejemplo. Yo por preguntaros, tenéis un modelo de negocio muy innovador y unas rentabilidades pues, que parecen muy buenas, muy atractivas. ¿Cuáles creéis que son las principales barreras de entrada o qué puede impedir en un momento dado a una aseguradora, a un private equity, a un gran fondo entrar en vuestro mercado?
Pues la verdad es que existen muchas barreras de entrada y de hecho son muy altas y es lo que en los últimos 4 años, desde que nosotros empezamos, que considerábamos al principio que iban a venir más competidores, pero hasta la fecha no ha habido ningún competidor ni de nuestro tamaño, ni de perfil, etcétera. La forma que yo las veo, las barreras de entrada, es que primero es acceso a las oportunidades, ¿no? Es decir, existen 9 millones de personas mayores de 75 años, pero ¿cómo se llega a ellos, no? Y no nos olvidemos también que es una de las principales decisiones que toman esas personas, ¿no? Entonces, ese acceso a esas oportunidades, ya sea a través de nuestros propios recursos de captación o ya sea a través de la colaboración que tenemos con intermediarios terceros, que al final tenemos unos acuerdos preferenciales, hace que cualquiera que quiera replicar este modelo, copiar este modelo, lo tiene muy complicado, ¿no? Porque no es fácil acceder a ese cliente final, ¿no? Y es algo que nosotros hemos aprendido mucho en estos últimos 4 años y ahí hay un know-how, un conocimiento y una gestión de canales que es muy difícil de replicar, ¿no? Esa es la primera. La segunda es el modelo de cálculos de longevidad. Es decir, nosotros contamos con un modelo de cálculo de longevidad propio. Las tablas estadísticas públicas no son útiles o no son válidas para este negocio. Nosotros lo que hicimos es trabajarlo en colaboración con algunos de nuestros accionistas, que son compañías de seguros, y junto con catedráticos de la Universidad Carlos III hemos podido mejorar ese conocimiento de las compañías de seguros de nuestro accionariado con un modelo nuestro propio, y es algo que es, insisto, mucho más complejo, mucho más difícil de lo que puede ser intuitivamente coger tablas de estadística general, ¿no? Y es la clave del negocio de cara a hacer bien tus números, ¿no? La tercera que podría mencionar es la escala, aquí un tamaño mínimo crítico, es decir, y eso se aplica a la pregunta de por qué alguna compañía aseguradora, a lo mejor algún banco, etcétera, porque estamos hablando de que necesitas un tamaño mínimo crítico para poder empezar, para poder operar. Aquí hay una gestión también de activos dispersos, que se necesita un cierto know-how. Y un gran actor solo va a querer hacerlo si ve suficientemente volumen que le merezca la pena hacer y poner recursos en ello. Y en este caso es bastante difícil tener un tamaño mínimo crítico a menos que tengas un acceso al producto de manera relevante, ¿no? Y es algo que no es tan fácil porque no es un producto en sí financiero, no es una decisión de una compra de un seguro, sino es una decisión de las más importantes que toma una persona a lo largo de su vida, que es monetizar un patrimonio y un ahorro acumulado que viene a ser la gran parte de su patrimonio. He mencionado el tema de la gestión de activos dispersos porque es muy importante, es decir, hay que saber, y nosotros desde Concepción lo hicimos sabiendo que esto era una gestión de activos dispersos y que no es tan evidente gestionarlo eficientemente. Y luego, por la última, hay un tema de marca, reputación, saber que nosotros cuando hacemos una oferta estamos ahí y somos capaces de... Las personas realmente mayores, cuando toman una decisión de este tipo, tardan mucho en pensarla, en madurarla, etcétera. Pero una vez que la toman, tienes que ser muy rápido para poder justamente cumplir sus expectativas. Y eso es algo que también es clave. Entonces, esa componente de marca, reputación del sector, lo bien que está percibido nuestro producto como un producto justamente socialmente responsable, a diferencia a lo mejor de otro tipo de productos. Todo ese conjunto de cosas que nos hemos ganado una buena reputación y un buen conocimiento en nuestro sector y que no se crea de la noche a la mañana. Fenomenal, Francisco, muchas gracias por tu respuesta. No sé si animarme yo, dejamos un minuto a ver si alguien más se anima y si no, sigo yo.
Bueno, te voy disparando si no te importa mientras se decide. A ver, estamos viendo porque la liquidez del valor, aunque ciertamente ha mejorado algo en el último año, aún es bastante limitada. ¿Con qué palancas contáis para mejorarla en el corto o medio plazo? Como has comentado, la liquidez del valor va mejorando y ha ido mejorando significativamente. El otro día vi un dato que de hecho me sorprendió positivamente, que es en los últimos 12 meses, dentro del segmento BM Growth de Socimis, habíamos sido la compañía que más importe en millones de euros había transaccionado en el BM Growth, en el Socimi, en ese periodo de meses. Con lo cual, a pesar de no ser la más grande dentro de ese segmento en capitalización, es verdad que contamos con una base ya de por sí de accionariado pues, de las más altas y queremos justamente potenciar en esta ampliación. Entonces, para nosotros la liquidez es clave. O sea, pocas compañías lo pueden poner dentro de un plan estratégico como es nuestro caso. Para nosotros vamos a utilizar todas las palancas posibles para ir mejorando esa liquidez. Y como comentaba, pues la cobertura de analistas que ayuda a acceder a conocer el modelo de negocio de la compañía y sobre todo a una actualización de su evolución. Contamos ya con 3 y queremos ir incorporando el máximo número posible a lo largo del tiempo. El tener esa persona dedicada, Marta Gómez, que es nuestra directora de comunicación y relación con inversores, que se ha incorporado recientemente justamente para poder tener acceso a todos los inversores o potenciales inversores que quieran conocer más. El cambiar de segmento a SBM Growth continuo post ampliación, el por qué no un mercado continuo en algún momento. Y nosotros esperamos que después de esta ampliación de capital, y de hecho es una de las cosas que estamos fomentando en lo que es el mandato a las entidades colocadoras, es el mayor número de accionistas posible, ¿no? Y contamos o pensamos que después de esta ampliación contaremos con unos 500, entre 500 y 350 accionistas, lo cual pues irá poco a poco favoreciendo. Para nosotros lo importante y para que todo el mundo entienda esta obsesión que tenemos un poco con que la acción vaya ganando en liquidez, tenga liquidez, es que esto es un proyecto de medio y largo plazo con un subyacente en el que nosotros invertimos y conseguimos esos retornos gracias a tener la capacidad de poder esperar en el tiempo, pero lo que tenemos claro es que nuestros accionistas tienen que tener liquidez, ¿no? Entonces, ya sea porque quieres estar invertido hoy y desinvertir en 3 meses, ya sea porque lo quieres hacer a un año, 2 años, eso no es no podemos poner ninguna puerta a nuestros accionistas. La compañía tiene sus objetivos y su estrategia clara a medio y largo plazo, pero que los accionistas tienen que ser libres de poder rotar, vender cuando ellos quieran. Y de ahí esa obsesión que tenemos por eso, ¿no? Además, nosotros en eso tenemos también la suerte de contar como uno de nuestros accionistas a lo que es la familia Isidro, ¿no? Antiguos dueños de la compañía cotizada Europac, que yo creo que ha sido un buen ejemplo de una compañía que ha sabido muy bien comunicar con accionistas, que ha sabido muy bien generar liquidez en su acción a lo largo del tiempo y luego ponerla en valor como hicieron, ¿no? Pues con ese también conocimiento de esa experiencia, pues lo estamos poniendo en práctica. Fenomenal, Francisco, gracias. Yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más, a ver si se anima alguien. Sobre todo si a alguien por lo que sea no le ha quedado claro el modelo, sobre todo el producto es muy importante porque es importante entender ese producto. A veces nos preguntan, ¿y vuestras hipotecas inversas? No, nosotros no hacemos hipoteca inversa. Lo hemos llamado vivienda inversa o modelo Almagro, pero es lo más parecido a un sell and leaseback. Hola, buenas tardes, ¿me oís? Perfectamente. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina de Senior Tech. Francisco, te quería preguntar cómo es el calendario de la ampliación y cómo se pueden suscribir acciones. El calendario, como un poco comentaba antes, estamos a la espera de la aprobación por la CNMV de la ampliación, ¿no? Esperamos que en torno al 15-17 de junio esté aprobada y a partir de ahí habrá normalmente un periodo de 10 días, ¿no? El cual es una ampliación sin derechos y está hecho como ampliación de derechos justamente para facilitar la entrada a nuevos accionistas y esto se puede
Los bancos colocadores son Renta 4, Caixa y GVC, pero también se puede suscribir por cualquier entidad bancaria que tenga justamente luego un acuerdo institucional con estos tres. Te disparo la última, si te parece, Francisco. Has hablado antes de vuestro plan estratégico, como la liquidez del valor es una de las prioridades. En este mismo plan contáis o estimáis inversiones en los próximos años de hasta 250 millones de euros, pero con el capital actual y un nivel de endeudamiento que guiéis del 50%, no alcanzaréis aún esta cantidad. ¿Esperaríais ampliaciones en el futuro? Y en caso afirmativo, ¿cuál creéis que es el tamaño óptimo de la sociedad? Esta ampliación nosotros dimensionamos, esta es la quinta ampliación de capital, ¿no? Nosotros dimensionamos las ampliaciones de capital de cara a poder acometer un pipeline o un rango de oportunidades que nosotros vemos ejecutables en 12 meses, ¿no? Con lo cual, estos 50 millones los vemos invertidos en estos próximos 12 meses. Con lo cual, para poder ejecutar el plan estratégico, en estas fechas dentro de un año, pues estaríamos realizando otra ampliación de capital. El tamaño de esa ampliación de capital vendrá por lo mismo, como vemos el pipeline a 12 meses siguientes, y por un factor más, que es esperamos que va a empezar ya una rotación de activos pues con unos importes mayores que en el pasado, lo cual pues eso también algo financiará ese plan estratégico que tenemos marcado. Aquí lo que tiene es que el tamaño permite ganar bastantes eficiencias, tanto de gastos fijos como de lo que es inherente a este negocio de dispersión de riesgos, principalmente también el riesgo de longevidad, lo cual eso hace que el crecimiento, mientras siga habiendo las oportunidades que hay y con ese retorno que nos marcamos, que repito, viene a ser el doble del retorno que se podría conseguir en un modelo activo de compra de un piso y lo pongo en alquiler, mientras se sigan dando esas condiciones, queremos aprovechar el potencial que existe en el mercado, ¿no? Y un potencial de mercado que a día de hoy seguimos siendo los únicos líderes institucionales y que además vemos con mucha capacidad de crecimiento por lo que hemos mencionado anteriormente. Digámoslo que lo vemos como el principio, estamos en unas etapas todavía del principio de una larga historia. Genial, Francisco, pues muchas gracias. Nos quedan un minuto, si queréis, para ver si alguien se anima. De todas formas, si alguien nos anima y quiere, en cualquier momento, tiene alguna duda, pregunta, lo comentado, somos una sociedad completamente orientada al accionista y cualquier pregunta que podáis tener, encantado de tener una reunión presencial, un Teams o lo que consideréis para que podáis entender mucho mejor lo que hacemos, nuestras perspectivas, cómo generamos el retorno, etcétera. Estupendo. Igualmente, pues si quieren contactar con nosotros, ya saben que tenemos un informe recientemente de Almagro, así que estaremos encantados de ampliar la información o incluso pues poneros en contacto con la propia compañía. Si os parece, Francisco, pues lo dejamos aquí. Agradeceros muchísimo la asistencia. Yo creo que ha sido un Discovery Meeting muy útil, muy claro. Y igualmente a todos los asistentes agradecerles la asistencia al mismo y a todas las reuniones que hemos tenido a lo largo del día. Creo que ha sido una jornada muy intensa, muy completa y desde luego esperamos poder repetirla el año que viene con los mismos o incluso más participantes y que sea pues un éxito como ha sido este y por supuesto pues esperamos contar con Almagro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.